El primer paso es que tú hables con tu proveedor de Alibaba.com. Cuando tú vayas a comprar un producto es importante que tú le hagas saber a el proveedor de Alibaba que el producto que tú vas a vender es para Amazon. Esto es muy importante porque ya ellos van a saber lo que tienen que hacer. Obviamente también tú le tienes que dar información acerca de lo que tú requieres. Ahora vamos a poner un ejemplo, amigos. Supongamos que nosotros queremos comprar unos 50, 100 productos, por ejemplo, de un corrector de postura. Recuerda que esto es un ejemplo. Entonces supongamos que nosotros vamos a comprar este producto y lo vamos a vender en Amazon, ¿ok? Entonces aquí lo que tienes que hacer obviamente es hablar con el proveedor y decirle que lo quieres para vender en Amazon, ¿ok? Entonces es importante ahí la comunicación de tu proveedor de Alibaba porque él se va a ocupar de ponerle la etiqueta de Amazon y también te tiene que enviar información. Ahora, ¿qué información te tiene que enviar el proveedor de Alibaba? Bueno, te tiene que enviar desde dónde él lo está enviando, es decir, la fábrica de China, una dirección. Ellos te tienen que dar una dirección porque tú la tienes que dar de alta en Amazon, ya que Amazon te va a decir desde dónde estás enviando el paquete. Entonces también eso es muy importante. Tú le vas a decir que como lo estás enviando a Amazon, pues necesitas la dirección, ¿ok? Y también te tienen que dar las medidas de las cajas. Supongamos que tú vas a pedir, como te comento, 100 piezas de este producto. Entonces lo que hay que hacer es decirle al proveedor, bueno, tú me vas a estar mandando 100 piezas de este producto y obviamente las 100 piezas van a venir dentro de una caja. Y yo necesito que de esa caja grande me mandes lo que son las medidas para que yo las ingrese en Amazon. Por eso es importante la comunicación con tu proveedor. Ahora lo vamos a estar viendo 100% ahorita en la práctica. Nos vamos a nuestra cuenta de Amazon Seller. Acuérdate que ya debiste de haber dado de alta el producto y no voy a estar negando mucho en esa parte. Entonces nos vamos acá arriba a donde dice inventario, administrar todo el inventario y aquí nosotros tenemos varios productos. Recuerda que esto ya va a estar cambiando lo que es la interfaz. Ahí nos está avisando Amazon. Entonces aquí yo te recomiendo activar esta nueva interfaz. Simplemente dale clic a este botón que te enseño con la flecha. Explora el nuevo servicio. Vamos a darle clic y allí se va a estar cambiando, digamos, una nueva interfaz como lo estamos viendo aquí. Como puedes ver, ya nos aparece más información, pero al final viene siendo lo mismo, ¿ok? Para que no nos vamos a confundir. Ahora, entonces, supongamos que aquí nosotros que ya tenemos el producto, ya nos aparece aquí y queremos nosotros ya enviarlo de Alibaba a los almacenes de Amazon. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacerle cuenta que este producto de aquí son los correctores de postura que vimos nosotros anteriormente. Lo que tenemos que hacer, amigos, es darle clic a estos tres puntitos que ves ahí. De hecho, te lo voy a estar enseñando con la flecha. Ahí están esos tres puntitos. Entonces le vamos a dar clic. En cuanto le damos clic, amigos, como puedes ver, acá tenemos esta opción que dice enviar o reabastecer inventario. Lo estoy haciendo despacio porque luego hay mucha gente que me pregunta. Entonces, para que lo puedas ver muy bien, estoy tratando de explicarlo bien. Entonces, enviar o reabastecer inventario. Solamente le vas a dar clic. En cuanto le des clic, acá te va a aparecer esto. Lo más importante de esto es lo siguiente. Esto que dice procedencia del envío. Aquí, amigos, tú tienes que ingresar la dirección de la fábrica de China. Entonces, como tú no la sabes, se lo debes de pedir a tu proveedor que te dé una dirección. Aquí, como puedes ver, en mi caso yo he agregado una dirección de China, de una fábrica que le compré anteriormente. Entonces es importante, por defecto te va a aparecer la dirección que tú hayas escrito al momento de abrir tu tienda en Amazon, pero eso no importa, solamente dale clic acá, enviar desde otra dirección, después te aparece agregar contacto y dale clic agregar nuevo contacto y mira, aquí ya tienes que poner lo que es la dirección de la fábrica de China. Entonces se la tienes que pedir a tu proveedor. Aquí tienes que agregar el país, que sería China, el nombre de la empresa es opcional, recuerda, el nombre de la calle, la ciudad, estado, provincia, el código postal, número de teléfono, el correo electrónico, todo esto te lo tiene que proporcionar tu proveedor porque pues obviamente ellos es el que tiene la dirección de China, ok, de la fábrica. Una vez que ya agregaste la dirección, pues la guardas y ya la tienes que seleccionar para que pues ya te aparezca aquí. Una vez que ya te aparezca aquí, amigos, ya vamos avanzando, ya prácticamente llevamos un 50% de todo hecho. Ahora aquí donde dice sitio web destino, a mí me aparece México, pero a ti te va a aparecer el sitio que tú elijas. Si estás vendiendo en USA, en Canadá, etcétera, pues te va a aparecer el sitio al cual tú lo quieras vender. En mi caso lo dejo así como está, en México. Recuerda que tengo mi curso de Amazon FBA en donde te enseño desde cero. Aquí viene toda la información, te invito a que tú la puedas leer. La verdad es que está a un super precio, por solo $49 vas a tener acceso a la mejor academia de Amazon donde vas a aprender, créeme, al máximo nivel desde cero. Esta es la plataforma por dentro, el curso. Aquí por ejemplo en el módulo 1 te enseño qué es Amazon, cómo funciona, módulo 2 los requisitos para abrir la cuenta, módulo 3 las tarifas. Vamos por el módulo 7 en donde vemos un caso 100% real donde yo voy haciendo todo en tiempo real y te voy explicando cómo lo hago para que tú también lo puedas hacer. Y así mes con mes, amigos, estamos agregando
creando más módulos. Créeme que este curso te va a aportar mucho valor para que tú puedas aprender todo lo de Amazon FBA desde cero a un excelente precio. Si te interesa, recuerda que tendrás el enlace del curso en el primer comentario y descripción de este video. Después de esto, amigos, viene también otro punto muy importante que te lo dije ya al inicio. Aquí tenemos esto que dice detalles del paquete, ahí te lo estoy enseñando, y ves que tenemos esto que dice dispensador de jabón. Esto es una plantilla que yo creé, pero a ti por defecto te va a aparecer esto, crear nueva plantilla del paquete. Entonces vamos a darle clic acá y nos aparece este formulario. Aquí donde dice nombre de plantilla del paquete, tú le puedes poner cualquier cosa. Si por ejemplo estamos mandando correctores de postura, pues tú le puedes poner el nombre del producto. En este caso, como puedes ver, le puse caja, correctores de postura, tipo de plantilla, empaque en lote o pallet. Generalmente es empaque en lote, ¿ok? Unidades por caja, esto es muy importante. Recuerda que nosotros dijimos que en una caja grande nos van a estar enviando 100 piezas. Entonces, ¿cuántas unidades por caja serían? Pues serían 100 unidades por caja. Y aquí el punto más importante es esto, dimensiones de las cajas. Recuerda que acá te dice la medida. En este caso, como estoy en México, es en centímetros. Si estás en Estados Unidos, es en libras. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer ahorita? Porque obviamente estas medidas tú no las sabes. Pues las sabe tu proveedor y le tienes que decir, oye, mira, dame las medidas de las cajas para que yo las pueda ingresar al sistema. Por eso te digo que es importante la comunicación con tu proveedor. Recuerda que aquí es ancho, alto y largo, muy importante. Y también lo que es el peso de toda la caja que va a contener, en este caso, las 100 piezas, ¿ok? Y como puedes ver, así de esta manera tú lo vas a estar rellenando. Acá nos dice quién etiqueta las unidades, ¿ok? Y aquí en mi caso me deja poner por Amazon, pero si no te deja, le das clic el vendedor y también las etiquetas tú se las tienes que mandar a tu proveedor de China. En dado caso que no te deje aquí que Amazon lo haga por ti, pues escoges el vendedor, se las tienes que mandar a tu proveedor de China y él se la tienes que pegar a cada producto, muy importante. En este caso sí deja poner por Amazon y simplemente ya lo guardas y ya habrás creado la plantilla del paquete que vas a estar enviando de Alibaba. Entonces, como puedes ver, acá tengo esta ya, dispensador de jabón. Acá nos dice la información, unidades por caja, 100 piezas, y acá después nos dice cantidad por enviar, cajas, cuántas cajas vamos a estar enviando. Vamos a ponerle, por ejemplo, que vamos a enviar una caja que va a contener 100 unidades. Acá nos dice la caducidad, eso te lo pone referente al producto que estás vendiendo. A veces sí te lo va a poner y a veces no. En mi caso lo está poniendo, voy a estar poniendo una fecha de caducidad de ejemplo, y después le das clic en listo para enviar. Y después le das clic acá en donde dice confirmar y continuar, vas a darle clic, ahorita está cargando. Aquí nos aparece el siguiente paso, que es la fecha de envío. Igual esto es lo mismo, lo tienes que coordinar con tu proveedor. Entonces tú le vas a preguntar, oye, ¿qué fecha tú me lo puedes enviar? Él te va a estar dando un día. Entonces si él, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Lo voy a enviar el 29, pues tú puedes poner el 30 por cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí seleccionamos, voy a estar seleccionando, por ejemplo, el 5, ¿no? Pero es importante que tú lo puedas ya prácticamente pactar, por así decirlo, con el proveedor para que tú aquí le pongas la fecha de envío que él te comente. También donde dice abajito modo de envío, tenemos dos opciones: entrega de paquete pequeño, entrega con carga parcial y total del camión. Vamos a escoger este porque este sería para un paquete grandísimo, ¿ok? Entonces generalmente se escoge este, entrega de paquete pequeño. Después acá abajo tenemos transportista no asociado con Amazon, seleccionar transportista y cómo se transportarán. Entonces acá seleccionar transportista, puedes seleccionar UPS en este caso, pero recuerda que como nosotros vamos a estar haciendo el envío, entonces aquí le vas a poner otro, y acá dice cómo se transportarán, aquí le vamos a poner mar, o si tu envío te lo envían por aire, también le pones aire, va a depender por qué medio te van a estar haciendo el envío. Generalmente es mar. Entonces así es como tiene que estar. De hecho, acuérdate que no vamos a seleccionar un transportista asociado con Amazon porque el envío como tal lo va a estar haciendo el proveedor. Muy importante, así tienen que quedar. Después de esto, amigos, y también es uno de los puntos más importantes, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo yo sé a qué almacén de Amazon me lo van a estar enviando? Bueno, aquí tienes la respuesta. Aquí el mismo Amazon ya nos está diciendo a qué almacén lo va a estar enviando. Ok, entonces por eso no va a haber ningún problema. Entonces aquí, como puedes ver, esta sería la dirección a la cual va a ir tu paquete y que ya Amazon lo ha asignado. Este sería el almacén que Amazon asignó de forma automática, y acá nos está diciendo que pues el envío es desde China. Ok, entonces ahí, como puedes ver, es como nosotros podemos ver a qué almacén iría. Después de esto, amigos, recuerda que te tiene que aparecer que el costo tiene que ser de $0. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha porque recuerda que el envío lo haremos aparte, muy importante. Después dale clic acá donde dice aceptar cargos y confirmar envío, y mucho ojo porque aquí viene igual una de las partes más importantes, que es lo que sería la impresión de las etiquetas. Y estas etiquetas que tú tienes que imprimir, bueno, que tu proveedor tiene que imprimir, es para que se las pueda pegar a la caja, porque cuando él haga el envío, esa etiqueta, pues obviamente cuando llegue a Amazon, con esa etiqueta saben que viene de tu parte. Muy importante. Aquí, como puedes ver, tenemos esto para elegir el tamaño. Generalmente lo dejamos como está, y dale clic en
imprimir. En cuanto tú le des clic acá en imprimir, como puedes ver, te manda este documento PDF. Entonces tenemos que guardar este documento, simplemente descárgalo y lo tienes que guardar para que se lo mandes a tu proveedor, ya que tu proveedor es el que lo tiene que imprimir allá en la fábrica de China y se lo tiene que pegar a la caja. De preferencia dile que se lo pueda pegar arriba y a un lado, por si una etiqueta se rompe, la otra pueda quedar a salvo y no tengas ningún problema. Entonces esto es lo que sigue: mándale la etiqueta a tu proveedor para que él se encargue de pegársela a la caja. Después de esto, amigos, es muy importante, yo te recomiendo que le digas que te mande foto para saber cómo quedó la caja. Muy importante, él te tiene que mandar una foto ya con la etiqueta pegada. Como puedes ver, acá tengo un ejemplo, más o menos así se va a ver la foto. No, tienes que ver que la etiqueta esté bien pegada y obviamente, como ya te dije, de preferencia que le pegue otra acá al lado, por si pasa cualquier detalle quede una y se pueda salvar una, ok. Entonces muy importante que te mande la foto, porque con eso tú te aseguras que realmente ha hecho un buen trabajo, súper importante. Y también obviamente que lo puedan encintar bien para que no tengas ningún detalle. Entonces así es como se tiene que ver. Recuerda que le tienes que decir al proveedor que la etiqueta tiene que ser visible, ok, no se puede ocultar, porque de lo contrario no te lo van a aceptar en Amazon y te lo van a regresar. La etiqueta se tiene que ver a simple vista, como lo vemos en esta imagen. Entonces, amigos, de esta manera tan fácil y tan sencilla tú puedes enviar tus paquetes de China a los almacenes de Amazon. ¿Viste qué fácil es? Realmente es muy sencillo hacerlo. Y acá abajo, como puedes ver, dice ingresa los detalles de seguimiento. En cuanto ya tu proveedor te haga el envío, si te lo envió por cualquier empresa, le dan lo que es la guía y ya tú ingresas esa guía para que se pueda conectar con Amazon y puedas ir a ver por dónde viene tu paquete y lo puedas estar monitoreando para que pues sepas cuándo ya llega a lo que es los almacenes de Amazon y ya se pueda ver reflejado en tu inventario y puedas comenzar a listar los productos y puedas comenzar a venderlos. Y bueno, amigos, como pudiste ver, esto ha sido todo por este video, y recuerda que también tengo un curso gratis en donde te enseño cómo comprar acá en Alibaba de forma confiable y segura. El video te va a estar apareciendo ahora mismo en este momento, solamente dale clic para que vayas a ver el curso completo.